Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradecerles que en esta tarde tan desapacible de frío, viento, aunque estamos en el mes de marzo, estamos más en el mes de diciembre. En primer lugar, como decía, agradecerles a ustedes, pero también, como no, a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha por recibirnos, por permitirnos hacer este ciclo de conferencias. Esta ya es la segunda conferencia que hacemos. Les explico que estas conferencias están motivadas desde la dirección del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega Marañón para difundir y a través de sus profesores temas que consideramos que pueden ser de interés, como fue la vez pasada el Teatro Romano ubicado en Toledo, su posible ubicación en el casco histórico, y en este caso con el profesor Víctor Martín, que ahora presentaré, sobre el comercio y turismo en Toledo, si existen efectos fronteras con Madrid. Vamos a ver si esto es así. Los que vivimos en Toledo sabemos perfectamente la influencia que hay con Madrid, la proximidad, el AVE, pero bueno, vamos a ver realmente esa influencia, cómo es y si existe de tal modo. Todos pensamos que sí, pero parafraseando a Víctor Martín, dice que 1 más 1 en matemáticas es 1, 1 más 1 en estadística probablemente será 1, y 1 más 1 en economía depende. Entonces vamos a ver, depende de ciertos factores, no sé si le he pisado parte de la presentación, pero en esta conferencia, como digo, va a versar sobre este tema. El profesor Víctor Martín Cerdeño es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Economía Aplicada en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, es profesor en la Fundación Ortega Marañón de la clase de Economía de la Unión Europea, el Seminario de Economía de la Unión Europea, y también de Marketing. Tanto en la Complutense como en la Fundación Ortega Marañón, el profesor Víctor Martín siempre recibe unas calificaciones por parte de los estudiantes, que son los más duros, muy elevadas, y para ello, y como ello da fe, el diploma de excelencia como docente que recibió en el 2014, 2015 y 2016-2017 por el programa Docentia avalado por la ANECA. El profesor Martín ha participado como ponente en conferenciante en jornadas, cursos, másteres sobre economía española celebrados en las universidades españolas y en otras públicas. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Minnesota en el año 2013. Con toda esta información, decirle que lo que va a versar la conferencia de hoy sobre esta influencia que estamos hablando entre Madrid y Toledo va a estar apoyado siempre en estudios, en estadística, en datos, y siempre seguro quedará una incógnita abierta si es así o no, pero sobre todo queremos plantear este tema hoy en día más que nunca, que el turismo, el tercer sector, es tan fuerte en la ciudad de Toledo. Bueno, espero no haberles aburrido mucho, simplemente presentar al profesor Martín, que va a hacer esta ponencia, y finalmente podrán hacer preguntas, dudas, al final de la conferencia. Muchas gracias y... Bien, muchísimas gracias. Bueno, como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras obviamente tienen que ser de agradecimiento. De agradecimiento a la Fundación Ortega Marañón, al Centro de Estudios Internacionales que está aquí en la ciudad de Toledo. Y bueno, pues me gustaría hacerlo extensible a todo el personal de la Fundación, pero quiero centrarlo en 2 personas. En primer lugar, en la directora, Yuki Okazaki, que no está presente, pero quiero agradecer su confianza durante muchos años para contar conmigo y poder colaborar en las distintas actividades que realiza la Fundación. Y obviamente, pues la segunda persona a la que lo centro pues, es el subdirector, Miguel López, que acaba de presentarme, que bueno, pues como ha podido ver, sobre todo es un amigo, ¿no? Porque la presentación que ha hecho es de amigo, con todas las cosas que ha dicho. Y bueno, pues yo solamente destacaría, ¿no?, de todas esas tareas que dice que he desarrollado, pues que cada vez me voy haciendo mayor, que voy cumpliendo años, y fruto de esa edad pues se van acumulando distintos trabajos, y ese es el mérito que tengo, no más. Obviamente también quiero agradecer a todos los asistentes el que estén aquí y que podamos bueno, pues debatir sobre un tema que yo creo que es bastante relevante y que todos vivimos en primera persona en muchas ocasiones, porque todos al final realizamos viajes, todos al final también compramos. Y bueno, pues además de vivirlo en primera persona, la ciudad de Toledo no cabe duda pues, que es protagonista de muchos de los cambios que se
están produciendo en estas actividades. Y finalmente, pues también quisiera mostrar mi agradecimiento pues, a la Biblioteca Regional por prestarnos sus instalaciones y por permitir que desarrollemos este acto. Como muy bien decía anteriormente Miguel López, bueno, pues vengo colaborando con la Fundación Ortega durante años y habitualmente pues tratamos con alumnos que les explicamos cómo funciona la economía española. Pero casi todos los profesores que estamos en la Fundación Ortega también tenemos una vertiente pues universitaria, con otra docencia y con otra investigación. Y mi investigación en lo que es la tarea universitaria se ha centrado básicamente sobre el sector de la distribución comercial, sobre el sector comercio. Eso es a lo que yo me he dedicado durante los últimos años y donde están mis artículos, mis libros. Y por lo tanto, hoy quiero plantear eso junto al turismo, porque no en vano son dos caras de una misma moneda, pues me gustaría centrarlo en la conferencia, en la charla que vamos a desarrollar, porque les voy a plantear a todos ustedes. Bien, tengo planteado una exposición en la que me gusta sistematizar o he planteado los distintos argumentos en cinco partes. Una primera parte para intentar explicar qué es eso de los efectos frontera. Lo escuchamos muchas veces, lo leemos también en muchas ocasiones, pero me gustaría, pues eso, ¿no? Explicarles un poco de una manera sencilla qué se entiende por efecto frontera. Luego después me gustaría dar alguna pincelada, ¿no? De la importancia que tiene el comercio y el turismo en la economía española. Somos un país de servicios, el sector terciario es el sector más importante en nuestro país en términos de empleo, en términos de producción y sin duda comercio y turismo pues son las dos principales actividades. Me gustaría cuantificarlo, ¿no? Que viéramos un poco lo que eso supone en términos de empleo, de empresas, que ya les adelanto que es mucho. Hay muchas personas en este país que viven gracias al comercio o a las actividades turísticas. A continuación, me gustaría precisamente hablar de los efectos frontera, tanto en comercio como en turismo. ¿Hay efectos frontera? Pues sí, muchos. La verdad es que cuando preparaba esta conferencia, pues al final me di cuenta que tenía que elegir, porque había tantas cosas que contar, tanta influencia que tiene Madrid en la ciudad de Toledo, que tenía que sistematizar y tenía que elegir. Al final, pues elegí 12, 6 para el comercio, 6 para el sector turístico. Los comentaremos de una forma, bueno, pues en algunos casos somera, en el sentido de que sí que me basaré en datos, sí que me basaré en aspectos que todos ustedes seguro que conocen, pero al final muchos de estos efectos pues, necesitan un estudio más pormenorizado, un estudio pues, coste-beneficio, porque los efectos frontera pueden ser tanto positivos como negativos. Por lo tanto, bueno, pues al menos sí que me gustaría apuntarlos y emplazar, ¿no? Pues a futuros estudios a quien corresponda. Y bueno, pues terminaré con una reflexión final, porque yo al fin y al cabo soy profesor de política económica y como profesor de política económica pues no me resisto siempre pues, a hacer algún tipo de recomendación o de reflexión final. Obviamente, pues desde una perspectiva objetiva y desde una atalaya intelectual, obviamente yo no soy nadie para decir lo que tienen que hacer los demás, pero sí que me gustaría pues, plantear alguna idea, alguna reflexión sobre cómo podría ser un modelo, ¿no? Que consiguiese imbricar comercio, urbanismo y esas actividades de ocio a las que anteriormente me refería. Bien, empezamos explicando un poco, contando un poco qué son los efectos frontera. A ninguno se nos escapa, ¿no? Pues esa expresión frontera que podríamos decir que es lo que separa dos territorios, es decir, la frontera al final nos determina dónde acaba un territorio y dónde empieza otro. Es un concepto pues que se fue forjando a lo largo de los siglos y es una interpretación, ¿no? de frontera como un espacio absoluto. Bueno, y planteo, ¿no? Pues esa división administrativa que puede existir entre las provincias, entre las comunidades autónomas, incluso con los países que tenemos cerca. Esta interpretación de frontera pues, es una interpretación geopolítica, ¿no? Y siempre hemos oído eso, ¿no? Pues las defensas por tierra, por aire, por mar. Bueno, pues al final viene a marcar una separación, una clara separación entre dos territorios que tienen un ordenamiento político, un ordenamiento administrativo distinto. Esta acepción, esta interpretación de lo que es frontera ha cambiado a lo largo de los años. Y es cierto que esas fronteras siguen existiendo, pero a finales del siglo pasado
empezó a entenderse la frontera como un espacio socialmente construido, en el sentido de que muchas veces los individuos, las familias, los hogares, no entendemos de esas fronteras administrativas, sino que desarrollamos distintas tareas sociales, culturales, económicas, y trabajamos en un sitio, vivimos en otro, la familia está en otro diferente, los hijos estudian en otro distinto, y en muchas ocasiones pues no atendemos a esas separaciones administrativas que puedan existir. No cabe duda que se ha ido produciendo una globalización notable en las últimas décadas, y esa globalización pues también ha hecho que esas fronteras a las que me refería anteriormente se hayan diluido, hayan ido pasando a un segundo plano. Cada vez vivimos más en lo que los sociólogos dicen los no lugares, porque muchas de las actividades las hacemos desde una perspectiva virtual, nos apoyamos en una perspectiva virtual, y ahí da igual que estemos en un sitio u otro, da igual que existan esas fronteras a las que me refería anteriormente. Por lo tanto, yo voy a hablar en la conferencia, en la charla de hoy, de esta segunda acepción de frontera, es decir, la frontera como un espacio social, como un espacio que trasvasa esas órdenes o esa visión administrativa. Y al final, pues este concepto es un concepto variable, depende del uso que hacemos como ciudadanos, del uso que hacemos como individuos, y en muchas ocasiones, repito, pues supera esa frontera administrativa. ¿Quién va a decir a una persona que vive en Illescas que no vaya a comprar a Madrid porque es otra comunidad autónoma? Bueno, pues eso es imposible. Veremos que existen distintas normas o distintas leyes, por ejemplo, en una u otra comunidad autónoma, pero nosotros al final, como consumidores, nos movemos pues, por esos intereses que podamos tener, por esas condicionantes económicos, sociales, culturales, como comentaba anteriormente, y por lo tanto ese concepto de frontera se ha ampliado. Generalmente cuando estamos en esta segunda acepción, lo que se produce son desplazamientos o una interpretación gravitacional. Por eso, y que nadie se asuste, voy a tomar un momento prestado, ¿no? Pues la ley de gravedad de Newton, porque realmente eso sirve para estudiar los efectos frontera. Es decir, que Newton, ¿no? en su ley, ¿no? Pues planteaba la idea de que la gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan dos cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. Es decir, los cuerpos tienen distinta masa y esa diferencia de masa genera distintas fuerzas de atracción. Yo lo simplifico tal y como aparece en la pantalla. Madrid tiene un tamaño, Toledo tiene otro tamaño, y obviamente esa diferencia de masa, esa diferencia de tamaño, de características, va a suponer para el comercio y para el turismo pues, importantes consecuencias, como veremos un poco más adelante. Cito por ahí también a Tim Bergen. Bueno, Tim Bergen es un autor de política económica de la escuela escandinavo-holandesa, que fue de los primeros en utilizar esa expresión de los efectos frontera en el ámbito de la economía. Yo decía que la masa es distinta de Madrid, de Toledo. Pues efectivamente, me permito poner por ahí alguna pequeña información. Claro, estamos comparando, hablando de municipios, pues un municipio que tiene 3.300.000 habitantes frente a otro que solamente tiene 85.000. Dos municipios en los que la población va siendo cada vez más envejecida también. Es más envejecida la población de Madrid, un 20,3% está por encima de los 65 años. Disculpen. La edad media también es superior en Madrid, como anteriormente comentaba. El número de hogares es notablemente superior en Madrid, pues con más de 1.300.000 hogares. El tamaño es bastante parecido, con 2,5, 2,6 personas. Y un aspecto que considero que... Disculpen, me quedo sin voz por un momento. No sé si el micrófono está abierto, sí, para abrir. Un aspecto que es importante, que es relevante, es el hecho de la renta. Hay una diferencia de renta también notable. En Madrid, la renta por habitante llega a los 17.000 euros, mientras que en el municipio de Toledo es ligeramente inferior. Por lo tanto, estos dos cuerpos, con estas dos masas diferentes, van a crear distintas fuerzas que van a generar bueno, pues esos efectos frontera
a los que me referiré un poco más adelante. Esta idea del efecto frontera, por lo tanto, nos lleva a plantear la idea de que en los mercados no solamente tenemos esa vertiente local, sino que en ocasiones, como bien saben ustedes, ¿no?, en Toledo, pues también aparece un resto de área, incluso un turismo, que en muchas ocasiones cambian radicalmente nuestras ciudades, cambian radicalmente nuestro entorno. Bien, me gustaría pasar, ¿no?, después de haber hecho esta breve aclaración sobre lo que son los efectos frontera, esa influencia, esa atracción que puede existir entre dos zonas, me gustaría dar alguna pista sobre el comercio y el turismo en España. Sin ninguna duda, nos estamos refiriendo a dos actividades que son fundamentales, dos actividades que suponen el mayor aporte a nuestra economía. Bueno, yo en un gráfico reflejaba por ahí de World Travel Tourism Council la importancia tanto del turismo como del comercio, lo que viene a decir que de cada 100 euros que se generan en nuestro país, 14, casi 15 están relacionados con las actividades turísticas. Y en cuanto al comercio, esa aportación es del 12%. Por lo tanto, nos damos cuenta de que son dos de las principales actividades, dos de los principales aportes para nuestra economía. El sector comercial en nuestro país, además, llega a tener cerca de 500.000 empresas. Para que se hagan una idea del total de empresas que hay en nuestro país, más de 12,5, es decir, casi 13 de cada 100 están relacionadas con el sector comercial. Ocupan además en torno al 10% del empleo, es decir, de cada 100 personas que trabajan en nuestro país, 10 lo hacen en actividades de distribución comercial. Y en el tema femenino, o en el sector femenino, es especialmente importante. Nosotros lo catalogamos como un sector refugio. En muchas ocasiones, aquellas personas que tienen más dificultad para incorporarse al mercado de trabajo terminan refugiándose en el sector comercial porque es relativamente sencillo encontrar empleo en el mismo. Casi un 63% de los ocupados en el sector comercial son mujeres. ¿Y qué contarles del turismo? Pues algo similar. En torno a un 13% del PIB proviene de esas actividades turísticas. Es el principal motor del crecimiento económico el año pasado para España. Genera en torno también a un 10% de los empleos, y 1 de cada 4 empleos que se generan en España están relacionados con las actividades turísticas. Por lo tanto, hablamos hoy, o presentamos hoy, o ponemos encima de la mesa hoy dos actividades muy relevantes. Y me atrevo a decir que dos actividades que son muy relevantes, pero que en muchas ocasiones no han merecido una atención paralela por parte de la sociedad, por parte de los políticos, por parte de la academia, en el sentido de que se han considerado en muchas ocasiones como la cenicienta del sector servicios. Es decir, dos actividades poco estudiadas, dos actividades a las que tampoco se les ha dado el apoyo suficiente en muchas ocasiones. Y bueno, pues parece que en los últimos años empieza a despertar, ¿no?, sobre todo cuando vemos estas cifras, pues un cierto interés. Decirles que yo, como comentaba anteriormente, imparto clases en la Facultad de Comercio y Turismo, también de Complutense, pero ha costado décadas conseguir una facultad, un grado de comercio en la Universidad Española. Bueno, era algo que era de tenderos, era algo de vendedores, era algo que se prestaba poca atención. Sin embargo, mis alumnos franceses, que algunos tengo en la facultad, lo ven como lo más importante. Es decir, en Francia entrar en una escuela de comercio es realmente complicado. Hacer estudios de comercio en Francia es algo que tiene mucha tradición durante décadas, y es realmente exclusivo quienes pueden acceder, pues, por las notas, por el prestigio que tienen estas facultades. Si nos vamos acercando ya un poco a la ciudad de Toledo, pues estas cifras son aún más importantes. Es decir, que yo anteriormente daba cifras o me refería al caso de España en general, pero me he permitido poner estos gráficos en los que comparamos, como anteriormente decía el subdirector, comparamos los distintos sectores de la economía de España y de Toledo como municipio, para los trabajadores y para los establecimientos. Y bueno, pues la conclusión es clara. La conclusión es que en Toledo aún el sector servicios es más importante. En Toledo aún el sector servicios, sería ese trazo en azul, ocupa una mayor superficie que para el conjunto de nuestro país. Bueno, en la provincia de Toledo hay en torno a 16.500 empresas de comercio y hostelería. El municipio de Toledo pues tiene más del 10% con esas 1.681 empresas.
Eso nos indica que hay muchas personas trabajando en el sector servicios, muchos establecimientos también en el sector servicios. Porque en Toledo las actividades agrícolas, por supuesto que las actividades industriales o incluso la construcción tienen un menor peso que en el conjunto de España. Pues bien, con este escenario en el que por un lado definíamos lo que son los efectos frontera, por otro lado resaltábamos la importancia del comercio y el turismo. A mí en muchas ocasiones me gusta decir que son dos caras de una misma moneda, como veremos posteriormente, porque existe mucha relación entre ellas. Me atrevo a dar el salto de los efectos frontera. Con estos efectos frontera lo que pretendo es plantear 6, y repito 6 porque hubiese sido posible plantear muchas más, 6 circunstancias que en estos momentos caracterizan al comercio de Toledo, en los que existe una notable relevancia o una notable repercusión la cercanía de Madrid. Es decir, que Madrid esté tan cerca, en ese modelo gravitacional al que me refería yo anteriormente, influye en distintos aspectos que pasaremos a comentar a continuación. Obviamente, cada uno de estos aspectos, y veremos otros 6 para el sector turístico, merecerían una conferencia, merecerían un estudio, merecerían una investigación, merecerían atención de los decisores públicos, merecería atención de la academia, merecería atención de las asociaciones de comerciantes, de las asociaciones de hostelería, que seguro que en Toledo las hay, que no sé si hay alguien presente o no. Aquí vamos al menos a enunciarlo y vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver al menos algunos aspectos, pero emplazo, ¿no?, pues a ese estudio de ellos en profundidad, porque sería importante conocer la repercusión que tienen sobre la ciudad de Toledo. El primero de ellos es poco conocido por muchos de nosotros, aunque vivamos o residamos en Toledo, y es que a menos de una hora, marco por ahí 3 itinerarios, una hora justa, 51 minutos, 53 minutos, a menos de una hora se encuentra el mercado mayorista más importante de Europa, a menos de una hora de Toledo, y es Mercamadrid. Mercamadrid es una unidad alimentaria de la empresa nacional Mercasa y es, como decía, el mercado mayorista más importante de toda Europa. Seguro que hemos desayunado, hemos comido, vamos a cenar, algunos de los presentes, algún alimento que de una u otra manera ha pasado por Mercamadrid. Mercamadrid realiza un abastecimiento pues a cerca de 12 millones de habitantes de nuestro país, tiene un radio de acción de 300 kilómetros, incluso hay algunos estudios que dicen un poco más, pero la cercanía a Madrid es una circunstancia que ayuda y mucho a establecimientos comerciales de Toledo y a establecimientos de hostelería de Toledo, porque ahí consiguen un abastecimiento relativamente fluido, un abastecimiento a unos precios razonables, un abastecimiento de una calidad notable y un abastecimiento cerca, muy cerca de Toledo. Ponía algunas cifras, ¿no? Mercamadrid es esa unidad alimentaria, ¿no?, en la que hay más de 800 empresas instaladas. Yo cuando veo estos datos y visito Mercamadrid, pues realmente me quedo sorprendido, ¿no? Más de 20.000 personas diarias pasan por Mercamadrid, entre trabajadores, compradores, visitantes. Tengamos en cuenta que 15.000 vehículos, 15.000 coches, camiones, pasan todos los días por Mercamadrid. Bueno, su superficie es enorme, más de 2.200.000 metros cuadrados, pero siempre me quedo con un dato, y es que Mercamadrid es el segundo lugar del mundo donde más pescado se comercializa. Sí, Madrid está a 500 kilómetros del mar, pero es el segundo lugar donde se comercializa un mayor volumen de pescado del mundo, solamente superado por Tokio, y el primero, por tanto, de Europa. Entonces este es un primer efecto frontera importante para Toledo, y muchas veces no tenido en cuenta, sobre todo bueno, pues cuando vamos a comprar esas frutas, esos pescados, esas hortalizas, esas carnes, tenemos esa seguridad en el abastecimiento, pero no somos conscientes de que esa cercanía a Mercamadrid nos facilita en cierta medida las compras, y que mucho comercio perecedero, mucho comercio de productos alimentarios en Toledo puede aprovechar esa cercanía a Mercamadrid. Por lo tanto, lo enuncio, lo planteo como un primer efecto frontera. El segundo efecto frontera viene derivado de
la estructura urbanística de Toledo. Posiblemente muchos de ustedes lo conozcan incluso mejor que yo, pero al final la morfología, el urbanismo de la ciudad lleva a convertirlo en una ciudad policéntrica, es decir, realmente Toledo tiene muchos centros. Ahora mismo estamos en el casco y claramente es uno de los centros, pero existen más barrios y existe en muchas ocasiones una separación estanco entre muchos de esos barrios. Buenavista o Santa Teresa, o ya no digamos, ¿no?, cuando nos trasladamos también pues hasta el polígono, cuando vemos esa fotografía aérea y claramente se ve esa estructura policéntrica, ¿no?, de la ciudad de Toledo. Bueno, pues el casco, sí, pero luego después otros barrios que también pueden ser importantes. Esa circunstancia, es tener una estructura con 80.000 habitantes, pero policéntrica, lo que hace es fragmentar el comercio. No hay ningún área de comercio predominante sobre el resto, sino que al final lo que nosotros en alguna ocasión planteábamos llega a producirse incluso una situación de comercio, de minifundismo comercial, como planteamos, es decir, que hay establecimientos para abastecer a ese barrio. Bueno, pues como sucede con las tierras en la agricultura, ¿no?, que hablamos de minifundio, pues aquí el minifundismo comercial eran sobre todo esas pequeñas tiendas que abastecían a esos barrios, ¿no?, en esa estructura fragmentada a la que anteriormente me refería. Ahora ha cambiado en el sentido de que ya mucho de ese comercio tradicional, mucho de ese comercio especializado ha ido desapareciendo, pero me he permitido pues situar 4 establecimientos de Mercadona y al final vemos esa estructura policéntrica a la que anteriormente me refería. Pues uno en General Villalba, otro en La Legua, otro en la calle Atenas y otro en el polígono. Al final vemos esa estructura, repito, pues policéntrica, esa fragmentación del comercio, y esto también tiene una consecuencia importante y también puede estar relacionado al no tener un área predominante, una zona predominante de comercio en Toledo, y es la cercanía a Madrid, porque ninguna de esas áreas ha predominado y en muchas ocasiones oímos esa expresión de me voy de compras, me voy a comprar a Madrid. La no existencia de un área con suficiente entidad facilita que se generen esos desplazamientos a los que anteriormente me refería. Entonces creo que esa es otra de las características particulares, ¿no?, del comercio en Toledo, que al final termina derivando en esas salidas, como veremos posteriormente, a otros centros comerciales, a otras tiendas, a otros lugares de Madrid o de la Comunidad de Madrid, del sur de Madrid. Cuando preparaba esta conferencia como tercer efecto frontera, pues la verdad es que no me costó nada de trabajo apoyarme en fotografías para intentar reproducir mi tercera idea. Directamente me puse en Google Maps y empecé a recordar bueno, pues, comercios emblemáticos de Toledo, en esos ejes comerciales, ¿no?, que están en el casco, y rápidamente pues veía esa enseña de McDonald's, o esos rótulos de Burger King, o ese Starbucks, o veía esos letreros de Pinky, o ese establecimiento de Druni, o turrones artesanos, Antuis y Sona, Alejó, Natura. Y yo hablo de una homogenización en la oferta comercial. Seguro que ustedes conocen y podrían darme información de a qué se dedicaban esos comercios, ¿no?, en esos ejes comerciales. Lo que vemos es que se ha ido produciendo una llegada de negocios no autóctonos, de negocios en muchos casos franquiciados, y estos negocios bueno, pues han cambiado o están cambiando la identidad del comercio de Toledo. Además es un movimiento relativamente reciente, es decir, que en los últimos 10 años ha ido acelerándose, y en los últimos años vemos incluso una mayor aceleración. Pero la cercanía a Madrid también impulsa estas circunstancias. Impulsa estas circunstancias porque muchos de estos negocios son franquiciados. Y muchos de estos negocios o de estos franquiciadores empiezan en Madrid. Y cuando están en Madrid lo primero que hacen es desbordar. Y cuando desbordan van a los terrenos que tienen más cerca o a los lugares que tienen más cerca. Y esos lugares que tienen más cerca son Toledo, son Segovia, son Ávila. Por lo tanto estamos viviendo un auténtico proceso de colonización en este sentido.
Repito que a mí me gusta hablar de esa homogeneización de la oferta, porque llega un momento en el que vuelvo a esa idea de los no lugares. No sabemos si estamos en una calle de Toledo, en una calle de Segovia, en una calle de Sevilla, de Córdoba o de Valencia, porque nos encontramos McDonald's, Starbucks, Dusisona, Burger King, Druni, es decir, negocios que son absolutamente iguales en todos los lugares. Esta circunstancia, además, y aquí me gustaría resaltar otro hecho, ¿no? que es importante, ¿no? Dentro de esta homogeneización de la oferta, este hecho, además, puede tener un cierto riesgo, digámoslo ahí, ¿no? Pues en los próximos años, y es que se está produciendo un proceso de concentración de la oferta. Yo recuerdo un trabajo que hacíamos hace ya muchos años, ¿no? Walmart es la principal empresa de distribución comercial de Estados Unidos, y Walmart hubo un día que dijo, voy a desembarcar en Europa. Entonces, bueno, pues los retailers, los comerciantes europeos se pusieron bastante nerviosos porque era el mayor grupo de distribución del mundo, y su llegada a Europa pues podía condicionar, podía cambiar las reglas del juego. Entonces, bueno, pues lo que decidieron los dos principales retailers, que hasta ese momento habían sido rivales, los dos franceses, pues lo que decidieron fue fusionarse. Se fusionaron, eran los antiguos Prica y Continente, que se fusionan y saldrá el nuevo grupo Carrefour. Claro, en ese momento los políticos rápidamente se pusieron muy nerviosos a nivel europeo, en el sentido de, bueno, pero estaremos asegurando que se mantiene la competencia, porque si se unen dos de los grandes competidores van a conseguir una posición de monopolio en muchos mercados, en muchas ciudades, porque al unirse, pues claro, esa situación lo que les va a hacer es que van a ser los oferentes de referencia. Bueno, en aquel momento hubo muchísimos estudios, participamos en algunos de ellos desde España, y se les obligó a algunos de estos establecimientos pues a vender. Va a ser un nuevo grupo muy fuerte, muy potente, pero no podemos hacer que toda la oferta de esa ciudad pues esté en ese grupo. Cuento esta anécdota porque parece que eso se ha olvidado. Eso fue finales de los 90, principio de los 2000. Eso se ha olvidado, ¿no? Y esa preocupación por parte de los políticos sobre la competencia, no competencia, ha quedado en un segundo plano. Y ojo, que la provincia de Toledo lleva unos pasos realmente preocupantes. Repito, es un riesgo. Yo no digo si es positivo o negativo, que cada uno ya saque sus conclusiones. Pero yo explico algunos de los datos que aparecen en la pantalla para que ustedes juzguen, ¿no? O lo tengan en cuenta. Yo lo que he hecho, bueno, pues a través de distintas revistas especializadas que miden la superficie comercial que hay en cada provincia, es decir, Madrid. Bueno, pues en Madrid los tres principales operadores, lo que nosotros llamamos CR3, los tres principales son Mercadona, Carrefour y Día. Del total del comercio que hay en Madrid, Mercadona tiene un 18% de la superficie, Carrefour un 13, casi 14%, y Día un 13%. Si sumamos esos tres porcentajes, nos sale un 44, un 45%. Con eso lo que digo es que entre tres tienen un 45% de la superficie de compra. Con lo cual, nuestras posibilidades de compra, de elegir, cada vez van disminuyendo más. Cada vez van disminuyendo más porque se está produciendo una concentración de la oferta. Entonces, aquello que preocupó a los legisladores, o aquello que preocupó en esa fusión de Prica y Continente, parece que en los momentos actuales no importa tanto, ¿no? Y se está permitiendo. Hablaba de Madrid. Los datos de España son para Mercadona, Carrefour y Día, que son los tres principales, las tres principales enseñas, tienen un 35%, casi 10 puntos menos que Madrid, es mucho. Pero nos preguntamos, ¿y Toledo? Bueno, pues Toledo se parece más al modelo de Madrid. En Toledo, el comercio de autoservicio, el comercio de ultramarinos, el comercio especializado, el comercio tradicional ha ido perdiendo peso, y Mercadona, Ahorra Más y Día son disculpen, las tres principales enseñas. Toledo está más cerca de Madrid que de la media española, con un 41,4%. Quiere decir que del total de la superficie comercial que hay en Toledo, esas tres enseñas tienen casi un 42%. Y no es casualidad, Ahorra Más. Ahorra Más es un grupo
de Madrid, precisamente, unos comerciantes madrileños que se unen y en Vallecas abren el primer establecimiento, van creciendo en Madrid y desbordan. ¿A dónde desbordan? Pues donde lo tienen más cerca, a Castilla-La Mancha y especialmente a Toledo. De hecho, Ahorramás en estos momentos tiene 25 establecimientos en la provincia de Toledo, es decir, que vemos un claro efecto frontera también con esa salida de los supermercados de Ahorramás. Creo que todos somos conscientes, ¿no?, de que ese proceso es imparable, de globalización, de internacionalización, de homogenización, pero no cabe duda de que en unos sitios se está produciendo de una forma más rápida que otra. Repito, yo creo que ustedes conocen y ustedes han paseado y ustedes han visitado estas ciudades. En Toledo el cambio ha sido radical en los últimos años. Bien, el cuarto efecto frontera, la cuarta reflexión que me gustaría lanzar, es otro aspecto que también va a traer en el futuro un posicionamiento importante de la provincia de Toledo, o está trayendo ya un posicionamiento importante de la provincia de Toledo en el sector comercial, pero no del municipio de Toledo como tal, y es Illescas. Es decir, lo de Illescas, el fenómeno de Illescas es un fenómeno imparable y es un fenómeno ahora mismo de estudio a nivel europeo. De hecho, por ahí ya lo están planteando como la capital logística del sur de Europa, es decir, el referente logístico del sur de Europa. Es imparable, es un fenómeno que está cambiando el mapa logístico de España. Bueno, pues por ahí hablo de Illescas 3, 4, 5, bueno, más de 3,5 millones de suelo comercializado, más de 1,5 millones de naves construidas, naves en mayor construcción. El éxito, suelo barato. En una acumulación de suelo disponible, entre un 20 y un 30% más barato que unos kilómetros más arriba, más cerca de Madrid, y ese es el principal éxito de Illescas. Pero obviamente eso también tiene efecto sobre Toledo y sobre el comercio del casco. Efectos en muchas ocasiones, bueno, pues lo estamos viendo en la A42. En la A42 lo estamos viendo con externalidades negativas, con atascos, con problemas y obras que constantemente hay que estar realizando. Pero al mismo tiempo Toledo también se puede beneficiar de tener un centro logístico tan cerca. Es un poco algo parecido a lo de Mercamadrid. A 30 minutos va a estar el centro logístico, además de comercio electrónico, más importante de Europa. Seguro que eso revierte o que puede tener unas consecuencias también positivas sobre lo que es el casco de Toledo. Bueno, puse un mapa por ahí donde situaba pues algunas de las principales empresas, pero prácticamente todo el comercio electrónico tiene allí alguna nave, tiene allí algún almacén logístico. Amazon, bueno, pues es uno de los más grandes que tiene en Europa, el que está funcionando en Illescas. Zalando es el referente de la zona sur de Europa, también en Illescas, y por lo tanto, bueno, pues es otro de los aspectos que también destaco aquí. Es decir, muy cerca del casco de Toledo, muy cerca del municipio de Toledo, no exactamente en el municipio de Toledo, pero puede ser que esté esa capital logística, ¿no?, del sur de Europa. Las cifras de empleo, tanto directo como indirecto, son increíbles. Es decir, superan ya los últimos estudios en más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas que de manera directa están y de manera indirecta están trabajando, están vinculándose a esas actividades logísticas. Por lo tanto, no cabe duda de que este es otro efecto importante para Toledo. Y al final, Illescas existe porque es el sur de Madrid. Es decir, es el sur de Madrid, suelo más barato, un 30, un 20%, como decía anteriormente. Las compras por internet están creciendo de manera exponencial y un poco más arriba hay 4 millones de personas a las que hay que servirles todos esos paquetes de forma diaria. La única manera de hacerlo es tener estos grandes almacenes logísticos preparados, con todo automatizado, con todo sistematizado, para pedir ahora mismo cualquiera de estas cosas y tenerlas mañana, a media mañana en casa. Entonces, lo planteo y considero que es otro de los aspectos que caracterizan al comercio de Toledo, un poco más arriba de la ciudad de Toledo, pero con claras implicaciones también sobre Toledo. El quinto aspecto que me gustaría comentar, que es uno de los efectos frontera que nosotros siempre comentamos, ¿no?, y que en nuestros libros, conferencias, siempre citamos, es el hecho de que Toledo fue la última capital de provincia en tener centro comercial.
¿no? Todas las capitales de provincia tenían algún u otro centro comercial, pero Toledo no lo tenía, ¿no? Y es una cosa, bueno, pues siempre de manera anecdótica, pues se comenta, ¿no? Joder, Toledo, sí, pues es que, no, en Toledo no hubo centro comercial hasta bastante tarde. Es obvio, no hubo un centro comercial en Toledo como tal, aparte de distintas disputas políticas y dobles licencias y demás, que bueno, pues a menos que alguien me lo pida, yo no entraré en un primer momento, pero claro, el hecho de que los centros comerciales sean tardíos y pequeños en Toledo es la cercanía a Madrid. De hecho, realmente en Toledo solamente hay un centro comercial, que es el Luz de Tajo, como tal, es decir, dentro de la tipología o taxonomía de establecimientos, lo único que se puede llamar centro comercial es el Luz de Tajo, y realmente apareció como un proyecto ahí en el que incluso sus promotores pues querían muy poco, con 30 y tantos mil metros cuadrados, es de los más pequeños, es reducido, incluso los materiales que utilizaron no fueron en un primer momento, estaba en una situación en la que no se pensaba, ¿no?, que fuera a tener el éxito que posteriormente se ha tenido y que, bueno, con distintas remodelaciones le hacen funcionar como un centro comercial pequeño, comarcal, no llega a tener superficie ni de regional. Luego después, bueno, pues hay otros centros comerciales que han corrido, otros parques comerciales que han corrido con distinta suerte. Son parques comerciales porque son establecimientos especializados, pero no están unidos bajo una misma edificación. Para que me entiendan, para entrar de uno a otro hay que salir a la calle, mientras que en un centro comercial pues hay una edificación que te permite moverte por él. Parque Comercial Abadía, Parque Comercial Puerta de Toledo, Parque Comercial Fusión. Son centros comerciales muy pequeños, son centros comerciales tardíos, que han aparecido realmente tarde con respecto a otras provincias y con respecto a otras capitales de provincias, pero ojo, es que a poco más de media hora tenemos el paraíso de los centros comerciales. Es decir, al sur, al este, al oeste, al norte, Madrid se caracteriza por ser la comunidad autónoma con más centros comerciales. Bueno, yo he trazado distintas rutas, pero al final todas ellas estaban por debajo de la hora para poder llegar a Madrid-Sanadú, a Parque Sur, a La Gavia, a Plenilunio, a Gran Plaza 2, bueno, y ahí aparece un listado, ¿no? Pues Parque Sur, La Gavia, Tres Aguas, Sanadú, La Vaguada, Isla Azul, Megapark, Parque Corredor, Plaza Norte, Plenilunio, Gran Plaza, Factory. Este es un claro efecto frontera. Es decir, los toledanos no habían ido nunca a un centro comercial porque en Toledo no había centro comercial. Pues obviamente no. Los toledanos iban al centro comercial pues como otros españoles, lo que pasa es que se desplazaban a los centros comerciales de Madrid. Entonces, bueno, pues ese es otro efecto frontera que planteo, ¿no? que traslado y bueno, pues que es uno de los más obvios, y el hecho de que no hay un gran centro comercial en Toledo como sucede en otras capitales de provincia. El hecho básico es ese, ¿no? Pues la cercanía a Madrid, que ha limitado esos negocios, ¿no? Además, volvemos a hablar de lo mismo. Muchas veces estos centros comerciales también plantean una homogenización de la oferta, es decir, son de fondos de inversión, son de distintas promotoras y no van a venir a Toledo a hacerse la competencia cuando tienen Parque Sur o cuando tienen Sanadú o cuando tienen otros establecimientos comerciales a los que se pueden desplazar los habitantes de Toledo en este caso. Y intentaré pasar de puntillas sobre el último efecto frontera, pero es otro de los que más he estudiado, es otro de los que más he escrito, y es el tema de la legislación comercial, de la política de comercio interior. La política de comercio interior es aquello que hacen los decisores públicos sobre el comercio. Y aquí pueden hacer mucho o no pueden hacer nada. Ya depende del legislador. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues resumiendo la historia, es que España llegó bastante tarde a tener una ley de comercio. La primera ley de comercio en nuestro país nació en el año 1996, en enero de 1996. Distintas cuestiones políticas dejaron borradores en el cajón y no llegaron a salir, pues por las mayorías necesarias, todas estas encrucijadas políticas, y no salió ninguna. Nuestros vecinos belgas o franceses, desde los años 20 del siglo pasado, ya tenían sus propias leyes de comercio y todo estaba regulado. Pero así somos los españoles. Tardamos muchos años en tener una ley de comercio, pero unos meses después teníamos 17 leyes de comercio. Cada comunidad autónoma publicó su propia ley de comercio. Eso supone la fragmentación
del comercio. En estos momentos en España no hay en distribución comercial y en aspectos relacionados con la distribución comercial una unidad de mercado, sino que cada comunidad autónoma desarrolla las medidas que considera oportunas. Claro, podemos pensar que sí, que cada comunidad autónoma pues busca la política que es más acorde con sus comercios, con la renta de sus ciudadanos, con las cuestiones culturales. Sí, es cierto, ¿no?, que los políticos pueden hacerlo así, pero ahí estamos los ciudadanos para, en muchas ocasiones, saltarnos esas fronteras administrativas a las que yo me refería anteriormente. Se puede hablar mucho sobre este tema, sobre las licencias y los permisos para que abra un centro comercial o un gran establecimiento, cómo hay comunidades autónomas que dan total libertad, como decía antes. Oye, ¿quieres abrir un hipermercado? Ábrelo. Ya decidirá el mercado si funciona o no. Tienes total libertad para abrir un hipermercado. Y otras comunidades autónomas que dicen, no, yo no te dejo que abras un hipermercado, no te dejo que lo abras porque tengo mis comerciantes, tengo mi tejido empresarial, tengo mis empresas que no te voy a dejar que lo abras. Eso ha sucedido con las distintas comunidades autónomas. Podemos hablar, y es un tema, bueno, pues bastante apasionante, ¿no?, porque marcan muchas diferencias, ¿no?, y explica muchas de las cosas que nosotros como usuarios muchas veces no somos conscientes. Pero me voy a ceñir al casus belli. El casus belli, el elemento fundamental son los horarios comerciales. Los horarios comerciales lo que nos llevan es a dos legislaciones, en el orden de lo que estamos hablando hoy, de Toledo, Madrid. Tenemos a Toledo, Castilla-La Mancha. Hablo de Toledo porque es extensible, las competencias de comercio las tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ahí se determinan que podrán abrir los establecimientos comerciales durante 12 domingos y festivos. Así aparece en una orden a final de año diciendo cuáles van a ser los que van a imperar en ese año. Bueno, esto es el calendario de domingos y festivos, ¿no?, que tiene colgado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para este 2024. Entonces, bueno, pues como toledanos encontraremos, bueno, pues esos 12 domingos y festivos, que además vienen marcados 7 de enero, 14 de enero, 29 de diciembre. Ahí es cuando podremos encontrar esos establecimientos abiertos. Pero, ¿qué diferencia nos encontramos unos kilómetros más allá? Nos encontramos la Comunidad de Madrid y en esa misma tabla lo que dice es que la Comunidad de Madrid no regula el calendario de apertura comercial, sino que están liberalizados todos los días de apertura comercial y, por tanto, es elección de cada comerciante con independencia de la superficie del establecimiento comercial. Cada comerciante puede abrir cuando considere oportuno. Y, por lo tanto, todos los domingos y festivos en Madrid aparecen los establecimientos comerciales abiertos. Hay algunos centros comerciales, de hecho, que se publicitan como 365 días al año abiertos. Claro, que alguien me explique cómo esa raya, esa frontera administrativa que decíamos anteriormente, va a tener algún valor. Los hogares, las familias, los consumidores se mueven por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, por tiempo de ocio, tiempo libre, fines de semana para realizar las compras, para hacer... Lo que ocurre es que en muchas ocasiones pues personas que puedan vivir en Toledo se desplazan los domingos, que aquí está cerrado el comercio, a Madrid a comprar. Y esos son los flujos comerciales, la evasión de ese gasto que se produce en la comunidad autónoma. Claro, esa es la situación. Podríamos analizar cada comunidad autónoma tiene una realidad distinta. A eso me refiero con la ruptura del mercado nacional. Pero a lo que a nosotros nos compete son los dos modelos opuestos. Un modelo de intentar controlar y un modelo de libertad total, que cada uno haga lo que considere oportuno. Bueno, yo ya no entro a defender uno u otro. Tengo argumentos para hablar de los dos modelos y si alguien al final pues tiene alguna cuestión, pues podemos debatir sobre ellos. Es un tema, como decía, pues casus belli, es un tema pues que siempre está presente en todas las discusiones sobre cómo debe de ser la política de comercio interior. Sí, más restrictiva para intentar defender a nuestros comerciantes, para que haya conciliación familiar, para que los negocios locales, para que los negocios autóctonos tengan un cierto futuro, o por el contrario, abrir y bueno, pues que el consumidor tenga esa libertad, esa opción.
pues tenía que elegir 6, pero lo que yo creo que queda claro es que la cercanía a Madrid influye mucho en el comercio de Toledo. Influye en muchos aspectos, se generan esos efectos frontera. Repito que he cerrado la lista en 6, pero podríamos hablar de muchos más. Mercamadrid, el estar en una ciudad policéntrica, esa homogenización de la oferta con toda esa expansión de franquicias en el casco, el tema de Illescas, bueno, pues ahí ese puente entre Toledo y Madrid, pero que va a modificar comercialmente, está modificando ya comercialmente todo lo que es la provincia, centros comerciales, en Toledo, capital, tardíos y pequeños, y el tema de la legislación. Qué importante es la legislación comercial. Tener un modelo legislativo, estar en un sentido o estar en otro, porque te cambia completamente el mercado que tienes. Ya sé que luego después están las zonas de gran afluencia turística. Sí, bueno, pues en el casco se ha hecho, en otras zonas también se solicita una zona de gran afluencia turística, diciendo, no, es que queremos abrir porque van a venir los turistas. Ya, bueno, pero al final los turistas en muchas ocasiones, bueno, pues terminan refugiándose o acudiéndose a McDonald's, Burger King, Natura o Starbucks, los que veíamos anteriormente. Avanzo y hablo un poco de turismo. Pues aquí me sucede lo mismo. Bueno, hay algunas cifras que hablan pues, de esa eclosión turística de Toledo, ahora las veremos, pero más que las cifras, vamos a ver fotografías, ¿no? Y yo creo que esas fotografías a lo que nos llevan es a lo que hemos vivido bueno, pues en fechas próximas, como Navidades, o como el Puente de la Constitución, o como Semana Santa, o como las fiestas del Corpus. Y es que, bueno, pues Toledo se nutre de muchísimas visitas, pero es un turismo bastante peculiar también el de Toledo. Es decir, si lo comparamos con otras ciudades que pudiéramos pensar, Toledo versus Salamanca, Toledo versus Granada, versus Córdoba, versus... El modelo turístico de Toledo es bastante particular. Y muchas de esas particularidades vienen de la cercanía a Madrid. Es difícil luchar, pero volvemos otra vez a esa ley de Newton. Hay un cuerpo que tiene una masa notable y esa masa notable termina atrayendo, termina influyendo, termina generando esa gravitación sobre el cuerpo más pequeño, que en este caso es Toledo. Me gustaría lanzar algunas reflexiones pues, en esos 6 puntos que planteaba. Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad, Toledo en un día, infraestructuras de transporte, alojamiento y pernoctaciones, casco histórico de Toledo o parque temático Toledo. Y bueno, pues esa concentración temporal y espacial de turistas, es decir, que al final lo que nos encontramos es que, bueno, en muy poco espacio y en un momento muy concreto de tiempo, pues se produce esa aglomeración de esos turistas que en muchas ocasiones pues no pueden ni llegar a consumir o a disfrutar de los servicios que podría prestar, ¿no? la ciudad y que, bueno, pues que tampoco puede dimensionar adecuadamente ante esa llegada de turistas. Bueno, pues no cabe duda de que el ser ciudad patrimonio de la humanidad es algo muy importante, muy significativo, y Toledo lo es. Rescataba esa imagen. La UNESCO declaró a la ciudad de Toledo Patrimonio Cultural de la Humanidad el 28 del 11 de 1986, tal, con los políticos, y obviamente pues es un momento importante, ¿no? Y esa etiqueta de ciudad patrimonio de la humanidad pues obviamente es muy significativa por muchas cuestiones que a mí se me escapan en cuanto al arte, en cuanto a los monumentos, en cuanto a la singularidad de todo lo que existe en Toledo. Yo, repito, pues tengo un poco el sesgo de economista, ¿no? Tengo ese sesgo de analizarlo desde la perspectiva de la economía y rescato de la página del Ayuntamiento, Toledo, patrimonio, jugándonos con esa idea, patrimonio de la humanidad, turismo, Toledo. Bien, esa etiqueta de ser patrimonio de la humanidad, en algunas ocasiones, pues también supone esa ansia por visitar Toledo, pero en muchas ocasiones medio visitar Toledo, ¿no? Por poder tener ese conocimiento de una ciudad patrimonio de la humanidad. Y esto que yo estoy comentando, pues permítanme que lo ejemplarice con una información que aparecía, incluso de manera oficial, hace tan solo unos meses. Como ustedes saben, el segundo semestre del año 2023, España ostentó la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Entonces, en la página oficial, ¿no? de esa presidencia de la Unión Europea,
bueno, pues planteaba o hacía una descripción de las distintas ciudades, porque se han realizado distintas reuniones, unas informales, otras formales, de los primeros ministros o de ministros de un área concreta, de agricultura o de economía, puesto que éramos los anfitriones, los españoles, durante ese semestre. Claro, Toledo, muy cerca de Madrid, pues muy atractivo, patrimonio de la humanidad. La propia presidencia española lo planteaba como Toledo, una ciudad monumental, declarada en el 86 por la UNESCO, esconde entre sus callejones más de 2000 años de historia. Conectado con la capital española, Madrid, a 33 minutos, gracias a una línea de ferrocarril, recibe cada mes decenas de miles de turistas, lo que hace, bueno, atraídos por su cultura, tradiciones locales, como la fabricación de espadas, lo que hace que en la actualidad la gran mayoría de la población se dedique al sector servicios. Toledo es mucho más, ¿no?, que esa descripción, ¿no? Yo creo que en Toledo hay muchas más cosas. Pero la presentación es, oye, estás aquí en Madrid, vienes a otras cosas, una ciudad patrimonio de la humanidad la tienes a 33 minutos, vete a ver esa ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, pues el ser patrimonio de la humanidad y el tener cerca una ciudad tan grande como Madrid, bueno, pues en ocasiones sirve de atractivo, pero sirve para un turista que está haciendo otras cosas y de qué manera complementaria, rápida, llega y visita nuestra ciudad, visita nuestro casco. Un elemento para reflexionar, ¿no? Esa inmediatez en muchas ocasiones que incluso, ¿no?, pues se plantea o se esboza de esa manera. Algo parecido se plantea, ¿no?, en todas estas fotografías. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que compré en Toledo precisamente fue Un día en Toledo, y se ha vendido, ¿no?, esa idea, esa filosofía de que Toledo es de un día, que a Toledo se puede venir en un día y que ves todo lo que hay que ver en Toledo. ¿Qué hacen en Toledo en un día? Toledo en un día completa. ¿Qué hacen en Toledo en un día? Y a partir de ahí nos encontramos como aparece un negocio en Madrid, con todos esos tour operadores, con todas esas empresas que se encargan de organizar el Toledo en un día. Montas un autobús, te llevan, te traen, te dan 2 vueltas y te vuelves para allá, ¿no? Pues, son autobuses en Madrid, pero que aparecen con esa publicidad de experiencia de Toledo, ¿no?, con esa fotografía. Reserva tu tour, un 5% de descuento, un 5% de descuento especial que tienes por ahí. Claro, esto da unas particularidades, como anteriormente decía, el turismo en Toledo. Mucho del turismo que está viniendo a Toledo es turismo que viene, que pasa unas horas en la ciudad y que se marcha. Claro, a mí cuando me dicen, no, está en Toledo, ya, y estuviste, ¿dónde estuviste alojado? No, si fui a ver Toledo en una mañana, si Toledo se ve en una mañana. ¿De verdad Toledo se ve en una mañana? ¿De verdad cerramos Toledo en un día? Esto es lo que nos encontramos y en muchas ocasiones, pues en Madrid lo que se comercializa es esa visión. Por lo tanto, lo planteo como un claro efecto frontera. ¿Qué ocurriría si Toledo estuviera a 300 kilómetros de Madrid? Posiblemente, o tal vez hubiese menos viajeros, pero tal vez fueran viajeros que estuvieran 3, 4 días en la ciudad, que visitaran, que tuvieran otras opciones, porque Toledo al final te permite dar esas opciones. O ya no, estamos desde la oferta tan centrados en que tiene que ser un consumo rápido, que en muchas ocasiones hasta esas actividades han girado o han virado en ofrecer ese Toledo en un día. Entonces, este es otro claro efecto frontera. La cercanía a Madrid, los millones de personas que vienen a Madrid, que entran por Barajas, básicamente, bueno, pues consumen Toledo, pero lo consumen en muchas ocasiones de esa manera. Las infraestructuras de transporte, se comentaba anteriormente. Las infraestructuras de transporte que hay, pues favorecen esa opción. Son infraestructuras de transporte fantásticas. Alguien que vive en Madrid y quiere desplazarse a su trabajo tarda más de 33 minutos. Seguro, tiene que cruzar Madrid, o desplazándote de un barrio a otro, puede llegar a tardar también más de 1 hora. Y en autobús, Madrid y Toledo están en 1 hora, pues con esa guía de autobuses, a la estación, con esa comercialización a través de ARSA, y lo mismo ocurre, ¿no?, pues con esa infraestructura que hasta la presidencia española se encargaba de destacar. En 36 minutos, 33 minutos, decía, tienes ese AVE, van desde Toledo hasta Madrid.
Esto es fantástico, es decir, estás uniendo dos ciudades. Pero ojo, también hay una parte de la economía que critica las infraestructuras o infraestructuras de estas características. Y yo solamente lo pongo encima de la mesa, pero estas infraestructuras en muchas ocasiones generan una polarización, es decir, un origen y un final. Y estas infraestructuras hacen que lo que hay entre medias pues no pueda visitarse, no pueda conocerse. Por lo tanto, son dos infraestructuras fantásticas, son dos infraestructuras que permiten que miles de viajeros vengan a Toledo y se vayan de Toledo también con mucha facilidad. Por lo tanto, considero que también es otro efecto frontera importante. Es innegable, ¿no? Podemos verlo en otro ámbito, ya fuera del comercio y el turismo, y hay muchas personas pues, que pueden vivir en Toledo, trabajar en Madrid, es decir, que tiene otras externalidades también positivas. Pero en el caso concreto del turismo, es un elemento que facilita la llegada, pero que también facilita la salida. Esa cercanía a Madrid genera un efecto frontera importante. Muchas de las cosas que yo planteaba anteriormente, pues he intentado demostrarlas de forma rápida, pues con algunas cifras, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, como no puede ser de otra manera, pues presta una atención importante al comercio, al turismo. Tenemos distintas cuentas, distintas estadísticas que hablan sobre el sector turístico. Entonces, bueno, pues he rescatado, ¿no?, algunos de esos datos. Pues Toledo registra pues casi 600.000 viajeros en el año pasado, con un crecimiento cercano al 8,5%. Venimos también de la pandemia, de los efectos de la pandemia, por eso ese crecimiento, pero es bueno, es una buena noticia. Las pernoctaciones también se recuperan, crecen casi un 9%, llegando casi al 1.000.000 en 2023, y hay una concentración de visitantes en puentes de la Constitución, Semana Santa o los días del Corpus. Bien, yo he cogido, hablando de esos hoteles, de esos establecimientos hoteleros, bueno, que hay bastantes en Toledo, los situaba por ahí, ¿no?, en el casco, bueno, pues con una oferta y una lógica concentración, pero bueno, al final las estadísticas, bueno, oscilan, pero hablan entre 50 y 60 establecimientos, en función de que hablemos de enero, que es la primera fila, diciembre, para el puente de la Constitución y Navidades, que sería la segunda, y bueno, pues luego después tomé junio, que es cuando fue el Corpus este año. Bueno, pues entre 50 y 60 establecimientos. Toledo tiene un número de habitaciones, según esta estadística, que supera ligeramente las 2.000, 2.100, haciendo una media entre todas ellas. Unas plazas que pueden estar en torno a las 4.000, 4.100 en estos hoteles. Y aquí viene el grado de ocupación. Bueno, el grado de ocupación no es muy alto. Es decir, para el mes de enero, que puede ser un mal mes, un 43%. En diciembre un 53% y bueno, pues la semana de junio fue un 61%. Lo que sí nos llama la atención, o lo que sí vemos, es que la ocupación va a ser elevada en los fines de semana, con lo cual también nos indica esa idea de concentración en unas fechas concretas. Ahí sí que sube un poco más, ¿no? Pues por ejemplo en diciembre un 65%, o para el Corpus se llega en ese mes de junio a un 80%. Pero son cifras que lo que van a poner patente, y ahora vuelvo para detrás, es que la gente no duerme en Toledo. Es realmente sorprendente el hecho de que si tomamos desde enero hasta diciembre, para intentar ver algún tipo de estacionalidad, diferenciando entre las pernoctaciones de los españoles y de los viajeros también extranjeros, es que solamente en mayo, el mes de mayo, parece que hay algún extranjero que se queda algo más de 2 noches. Pero es que si no, no se superan las 2 noches en Toledo. Y bueno, el visitante o el viajero español, 1,6, 1,6, 1,2, 1,5, no llega en ninguno de los casos a superar esas 2 noches, esas 2 pernoctaciones. Entonces, claro, la idea es, sí, muchos viajeros, pero pocas pernoctaciones. Gente que viene y se marcha. Repito, porque es fácil entrar y también es fácil salir. Y no tienes un alto coste, porque en muchas ocasiones, como veremos posteriormente, bueno, pues es gente que ha entrado vía Madrid. Entonces tienes muy fácil entrar, pero también tienes muy fácil salir. No tienes esos costes de desplazamiento de haber hecho 200, 300 kilómetros. Pues bueno, para 200 o 300 kilómetros ya paso 2, 3 noches. Pero en este caso
no se da. Tenemos la evolución de los viajeros españoles, de los viajeros extranjeros, todas esas son cifras del 2023 y un poco la excepcionalidad. Bueno, llama la atención que en diciembre, pues obviamente los extranjeros vienen más, pero ahí estamos los españoles, ¿no? Pues para subir y crecer esas visitas a Toledo. Aún así siguen siendo mayoritarios los viajeros españoles y en mayo es cuando más extranjeros se localizaron en el 2023. El tema de las pernoctaciones es bastante parecido, destaca en mayo, ¿no? Más pernoctaciones, como decía anteriormente, de los turistas extranjeros y bueno, pues ahí está el volumen en términos absolutos y cómo se reparten entre extranjeros y españoles. Más pernoctaciones de los españoles, porque obviamente somos más, pero en términos de viajero, pues las cifras se nos quedan ahí. Es decir, muy pocas pernoctaciones, muy pocas noches en Toledo. Bueno, pues este es otro elemento obvio, es otro elemento, pero que es importante conocer y que es un claro efecto, ¿no? Pues de esa cercanía a Madrid. Bueno, dentro del alojamiento y pernoctaciones, pues hay otros temas, ¿no? Que obviamente podrían sacarse, ¿no? Todo el tema de las viviendas turísticas, es decir, ¿qué es lo que se nos escapa? Es decir, esas personas que no estén alojándose en hoteles y que por el contrario estén recurriendo a viviendas turísticas, bueno, pues legalizadas, no legalizadas, es un tema también bastante polémico. Esas serían las viviendas, ¿no? En agosto del 2023, no llegan a 1000 todavía en España, perdón, en Toledo, no llegan en Toledo todavía esas 1000, y bueno, pues ofertando en torno a unas 2.700, 2.800 plazas. Esos son los datos que afloran, o los datos objetivos que recogen las estadísticas. Obviamente, y aquí hay un tema también importante, es la externalidad que puedan generar todas estas viviendas, sobre todo cuando no están censadas o no están recogidas o escapan de todas estas estadísticas. Pero es un fenómeno que está proliferando, es un fenómeno que en Toledo tiene recorrido, pero aún así menos que en otras ciudades como Salamanca, como Córdoba, como Granada, a las que anteriormente me refería. ¿Por qué? Porque la gente tampoco tiene esa necesidad de dormir en Toledo. Pasa una noche, pero luego después termina en muchas ocasiones saliendo. Una pregunta, posiblemente ustedes me la sepan explicar mejor, pero estamos hablando del turismo de Toledo y realmente todos pensamos en ese turismo en el casco y lo conocen mejor que yo, ¿no? Pues por ahí vemos algunas viviendas, ¿no? que están en una situación pues comprometida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bueno, pues tejados, viviendas no habitadas. Las cifras con respecto al casco histórico, posiblemente me matice alguno de los presentes, pues también son polémicas, es decir, realmente en el casco residen 10.000 personas, más, menos, hay algunas que están censadas, pero por poder aparcar, no por poder aparcar, pero bueno, nos quedamos en torno a esas 10.000 personas. Está claro que la población va descendiendo, ¿no? Y sobre todo en la anterior crisis, del 2011 al 2014, pues hay por ahí un descenso de casi 1 millar de personas. Además, la población también se va haciendo mayor, se va produciendo un envejecimiento, lo veíamos al principio. En todos los sitios se va envejeciendo y cada vez la población mayor de 65 años pues es una realidad. Lo que nos lleva a que nos encontremos, bueno, pues en el casco, muchas zonas, o algunas calles, o algunas casas, bueno, pues que están en una situación que todos ustedes conocen. Claro, ese es el lugar al que van los turistas, al que se desplazan, pero algo muy distinto hemos vivido o vivimos en determinadas fiestas, en las que, bueno, el casco de Toledo realmente parece, por utilizar una expresión, ¿no? Que incluso el centro de Madrid en muchas ocasiones también tiene esa circunstancia, pero es un parque de atracciones. Es decir, la única diferencia es que no se paga entrada, pero pasas al casco durante un día, vas recorriendo sus calles, vas viendo distintos monumentos, vas viendo esos ejes comerciales, vas viendo las atracciones que están puestas en cada uno de ellos, vas viendo pues la iluminación en esta casa de Navidad o atracciones que puedas encontrar en los distintos mercadillos. Y llegan las 8 de la noche, todo se apaga, todo se vacía y ese parque comercial, ese parque de atracciones cierra hasta el día siguiente. Bueno, entonces, esa es una reflexión, una pregunta que me lanzo. Fotografías fantásticas, maravillosas, ¿no? O en el Corpus, pues qué decir.
encarnado Toledo, que parece, bueno, pues todo es como en un parque temático, como en un parque de atracciones. Entonces, la pregunta es, ¿casco histórico de Toledo o parque temático Toledo? Y aquí volvemos a encontrarnos otra vez esa cercanía, ¿no? Esa opción de que Madrid esté cerca, con esos desplazamientos que en muchas ocasiones pues, nos generan y plantean esas concentraciones, y que aquí lo incluyo pues, como otro importante efecto frontera. Bueno, pues esas aglomeraciones, esas calles con un sentido para ir, para venir, que nunca antes, ¿no? Pues se habían visto con tanta intensidad en Toledo. Obviamente esto genera inconvenientes a los vecinos del casco, obviamente esto genera muchas externalidades positivas, porque es gente que viene, que se gasta dinero, pero también hay alguna externalidad negativa. También hay pues, suciedad, también hay desgaste, también... Y sobre todo, una de las cosas que se observa en los últimos años es que al final Toledo no está tampoco preparado para dar un servicio a todas esas personas que quieren cenar, que quieren tomar un café, que quieren aparcar su coche. Entonces, ese es otro tema también para plantearse. ¿Queremos un centro histórico de Toledo o queremos un parque temático Toledo? Como parque temático, abre una hora, se cierra otra hora, luego después todos nos vamos, cerramos el casco y ya volveremos mañana. Bien, sé que son temas que, como decía, dan para mucho y casi cada uno de estos puntos, junto a los anteriores, podrían haber sido motivo de mi intervención hoy aquí. Sin embargo, he querido bueno, pues plantearlo con un tono divulgativo y sobre todo reflexivo, en el sentido de que existen efectos frontera y existen muchos. Hablaba de Toledo como patrimonio de la humanidad, Toledo en un día, las infraestructuras de transporte, alojamientos, pernoctaciones, casco Toledo, parque temático Toledo, concentración temporal y espacial de turistas. Me van a permitir, y seré muy breve, 5 minutos más. 5 minutos más porque, como decía, tengo un poco sesgo, ¿no?, de ser profesor universitario de política económica, de aquello que hacen los decisores públicos sobre la economía. Y repito, desde una atalaya totalmente desinteresada, intelectual, objetiva, sí que me voy a permitir a continuación mezclar algunas ideas, un poco con la idea de qué es lo que queremos, ¿no? y cómo podríamos conseguir pues, un modelo o algún retoque, ¿no?, en ese modelo urbano en la economía del ocio. Para Toledo, para otras ciudades, algunas de estas cosas las he estado contando en Argentina, en Bolivia, en México, que bueno, pues son ciudades más incipientes, pero que tienen calidad. Muy rápido, aquí hay que diferenciar dos cosas, y una de ellas es el atractivo comercial del turismo, donde lo que prima es el comercio. Y Toledo puede ser una ciudad comercial en algunos aspectos. Hay gente que viene a Toledo a comprar, por ejemplo, mazapanes. Hoy leía el caso de Fuensalida, que quiere también catalogarse como ciudad comercial. Aquí el objetivo fundamental es que la gente se desplaza para comprar. Bueno, Toledo tiene algo de eso, ¿no? Por una especificidad de la oferta, pues esos mazapanes o esos dulces, cada vez menos especificidad de la oferta. Antes hablaba de la homogenización, cada vez quedan menos cosas específicas de Toledo, porque hemos ido homogenizando con muchos de esos negocios, ferias comerciales, que también la hay, y aquí la motivación del turista son las compras. Lo que quiere el turista es comprar. Algo muy distinto es cuando el atractivo es el turístico, es decir, la gente se desplaza por el factor turismo. Y una vez que ya está allí, pregunta, bueno, ¿y aquí qué se puede comprar? Y en muchas ocasiones lo que hace son esas compras de esos regalos, de esos souvenirs. Eso es el atractivo turístico del comercio, que Toledo también tiene, pero aquí el motivo fundamental de la atracción es el turismo. Toledo tiene de ambas, tiene atractivo comercial y atractivo turístico. Analicemos o analícese en las dos para ver la fuerza que puede tener cada una de ellas y ver las actuaciones que se pueden llevar a cabo. No cabe duda que cada vez las ciudades están o intentan, en la medida de lo posible, resaltar su patrimonio, sus infraestructuras, diferenciar su urbanismo. Un modelo que intente integrar ciudad, comercio y ocio debe de atender sin duda a esos tres ejes, que leo de una forma muy rápida. Atracción urbana,
pero tal vez el casco o tal vez estas ciudades turísticas, que en ocasiones son parque temático, necesitan algo más. Para no cerrar el casco y apagar la luz y volver al día siguiente, tal vez sea importante pues tener otras actividades complementarias para dinamizar la ciudad. Tal vez sea oportuno también una gestión y una planificación de los recursos inmuebles para incorporar algunos de ellos al ocio desde una perspectiva complementaria, utilizar las locomotoras, actividades que captan esa llegada de visitantes. Toledo lo ha hecho muy bien, ¿no? Pues con distintas exposiciones y demás. Al final eso son locomotoras pues para llevar a cabo esa atracción. Muy importante, crear una imagen corporativa, una diferenciación, un sello, con un apoyo publicitario, que sea identificado en Madrid, en toda España y fuera de España. A eso también ayuda a gestionar el merchandising interior y exterior de los establecimientos. Barcelona Shopping Line lo hace fenomenal. Todos los establecimientos tienen una identificación de que forman parte de un centro comercial abierto, de una asociación de comerciantes, utilizan distintas políticas en cuanto a descuentos, en cuanto a aparcamientos, en cuanto a conciertos con las actividades de restauración. Los establecimientos tienen banderolas para diferenciarse y decir que son de esas asociaciones comerciales. La atracción urbana es muy importante, es decir, esa idea de no perder población. Diseño y paisaje urbano, pues en la medida de lo posible, es difícil en el casco, ¿no? Pero intentar recuperar edificios y patrimonio, mejorar infraestructuras y servicios públicos, homogeneizar esa imagen, como yo decía, de espacio comercial y de espacio turístico, implantar mobiliario urbano, señalización, acorde con esa imagen global que se quiere dar, acondicionar la imagen exterior de algunos establecimientos, promocionar los espacios comunes y la accesibilidad es muy importante. Los temas de accesibilidad, yo lo comentaba con algunos de los presentes, pero qué difícil, ¿no? Es los coches en Toledo, en el casco, en Navidad, en subir, no subir, la puerta de bisagra, hasta dónde se llega, no se llega, los residentes pueden entrar, no pueden entrar. Bueno, pues esos planes de tráfico y accesibilidad a las zonas comerciales, turísticas y de esparcimientos son importantes. Equilibrar la disponibilidad de aparcamientos de rotación, superficie, de aparcamientos públicos, diseño urbano vinculado a la movilidad, utilización de zonas peatonales integradas y conectadas con esas actividades comerciales y turísticas, y al final pues, destacar esa importancia del transporte público, que al final es lo más viable en muchas de estas ocasiones. Ahora sí que termino. Quiero volver a mostrar mi agradecimiento, pedir disculpas si tal vez estuve un poco más de tiempo del planificado. Por supuesto que quedar a su disposición para cualquier cuestión que puedan trasladarme. Y bueno, pues volver a dar las gracias, ¿no? Que los agradecimientos no lo decía, pero el hecho de que también para mí hoy es un día especial. Yo puedo ser un efecto frontera también, un efecto frontera porque mis orígenes son de Toledo, mis orígenes son de Sonseca, ¿no? Por aquí hay algún sonsecano, ¿no? entre el público, y como tal me considero, ¿no? Entonces para mí hoy es un día también agradable porque los efectos frontera me han llevado a Madrid y a desarrollar mucha de mi actividad en Complutense, pero estoy contento porque yo estudié en Toledo, yo estudié en la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque el doctorado ya lo hice en Madrid, y para mí pues, bueno, pues es un orgullo, ¿no? Poder estar aquí en esta ciudad, que en parte también pues, la considero parte de mi vida. Ahora ya sí que me quedo aquí, a su disposición para preguntas o cuestiones que consideren oportunas. Bueno, ¿quién dijo que la economía era aburrida? Como ven, ha sido muy didáctico, con algunas cuestiones yo creo que todos lo podemos tener en mente, pero las ha ordenado de una manera muy coherente el profesor Víctor Martín. Y bueno, pues ahora llega el momento para preguntas, dudas que puedan tener los presentes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, simplemente reflexionar sobre todo esto que se ha planteado, de los ejes finales que marcaba, ¿no? En la ciudad de Toledo. Muchos de ustedes eran residentes de Toledo, como yo, y tenemos la suerte, pero a veces no tanta, ¿verdad?, cuando tenemos que hacer slalom de turistas, pero también es una fuente de economía, y la globalización, la sostenibilidad del turismo en Toledo es algo que se tiene que plantear. Las administraciones, el Ayuntamiento de la Ciudad de Toledo, me consta que está haciendo estudios, está investigando, tienen la Oficina de Información y Turismo que les facilita los datos de los turistas que pasan,
Pero toda esta situación a veces es complicada porque, como han visto, es multifactorial. Hay muchos aspectos, ha marcado 6 de comercio, 6 de turismo, pero seguramente podría haber muchísimos más, y todos ellos con una complejidad tremenda. Entonces, gracias por la presentación, nos hace reflexionar, nos hace pensar sobre esta situación y sobre todo ver cómo con los datos que se pueden manejar, con los datos que, por ejemplo, de los apartamentos turísticos es algo complicado, que no se puede saber exactamente, pero sí otros nos ayudan a poder conocer mejor la evolución de la ciudad de Toledo en relación a la frontera con Madrid. Era algo que todos sabemos, era evidente, es evidente la influencia, ¿no? Me divertía porque recordaba en el Corte Inglés el 23 de enero, bienvenidos toledanos, pues esa cuestión de que todo el mundo sabía que los toledanos iban a comprar a Madrid, pero hoy en día ha cambiado y hay ciertas cuestiones que ha marcado el profesor Víctor Martín, que le damos las gracias porque nos hace reflexionar. Sí, respecto al tema del transporte a Toledo, el tema que se comentaba antes de los autobuses y los trenes, que yo una cosa que veía antes como una fortaleza, ahora la veo un poco como una debilidad. Lo que es el tema de la Avant Madrid-Toledo, yo no sé qué pasa en Renfe, siempre ha funcionado estupendamente, pero de un tiempo a esta parte, no sé, yo soy guía de Toledo y el otro día perdí unos clientes porque no sé qué pasaba, que habían anulado unos trenes. Y varios días ya he tenido que esperar una hora, o sea, no sé qué pasa, pero es un tema que afecta mucho a la ciudad. Sí, claro, yo lo planteaba ahí con esa dependencia. Al final esa dependencia es un claro ejemplo de ese efecto frontera. Esa dependencia hace que la gente está fiada, ¿no?, de que en esos 33 minutos vas a poder hacer el trayecto Toledo-Madrid, Madrid-Toledo, en el momento en el que no tienes un servicio regular, como está ocurriendo, pues, por distintas cuestiones humanas, tecnológicas, en los últimos meses, pues obviamente se cae y tienes esas dificultades. Pero yo creo que ese ejemplo lo que hace precisamente es reforzar la idea de ese efecto frontera, esa dependencia, ¿no?, en este caso de las infraestructuras. Claro, antes bueno, había otras formas de transportar, había otras alternativas para plantear los viajes, pero aquí al final pues tienes una notable dependencia. Es muy bueno el AVE, sí, eso es innegable, pero obviamente te genera una dependencia y al final esa infraestructura... Funcionando bien como ha funcionado siempre, pero ya le comento que de tiempo a esta parte no sé qué pasa, sí, claro, y ha cambiado mucho. Sí, la comunicación con Madrid, con el AVE, ha estado funcionando bien, ha habido un impasse, un punto de inflexión con la pandemia, pero ya han pasado tiempo suficiente como para que pudiesen regular el mantenimiento, que no llega el maquinista, o tener opciones para poder solucionar esto, que afecta obviamente a la comunicación. Y también otra conferencia sería las personas que viven en Toledo y trabajan en Madrid. Sí, claro. También ese es otro punto de conexión o de efecto frontera en ambas direcciones. Claro, a mí me cuesta mal hablar de una infraestructura como pueda ser el AVE Toledo-Madrid, pero en el caso concreto del turismo es una infraestructura que genera un claro efecto frontera, y creo que lo recalcaba, en esa idea de es muy fácil llegar a Toledo, pero es muy fácil salir de Toledo, con lo cual pues muchas veces, ¿no?, eso que se decía antes, ¿no?, de que el turismo de Toledo es un turismo de bocadillo, porque pasa unas horas en Toledo, con lo cual lo consume y tiene muy fácil salir. Entonces, bueno, pues el AVE agudiza esa situación. Obviamente las bondades del AVE son innegables en otros sentidos. De hecho, el curso pasado, el otoño pasado, hubo una situación que hasta tuvo que acudir la Policía Nacional porque era al contrario, era de Toledo a Madrid y las personas que iban a trabajar a Madrid no llegaban a reuniones, no llegaban a sus puestos de trabajo y de repente salió un tren antes de los que ya estaban esperando y tuvo que intervenir la policía porque había un tumulto. O sea, es algo muy importante tanto para el turismo como para los ciudadanos de Toledo que se trasladan a trabajar a Madrid. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Pues darles las gracias y espero que les haya gustado tanto como a mí esta conferencia tan didáctica y tan clara. Quería decirles para terminar sobre la próxima conferencia que será el martes 2 de abril a las 6:30 aquí sobre el arte de leer y escribir en el Antiguo Egipto por la profesora de arte Araceli Fernández.
por favor hagan difusión, nosotros lo haremos también para que este día también pueda haber más personas. Muchas gracias, muy amables.